Pues mire, yo creo que votar a Vox, se lo digo con toda humildad y respetando a los votantes sin duda alguna, pero votar a Vox significa favorecer que el futuro gobierno de la ciudad pueda ser del PSOE, pueda estar presidido por Juan Gutiérrez. Esto lo digo tal como lo pienso porque creo que es evidente a la vista de los muestreos que hasta ahora venimos conociendo. Así lo ha manifestado el presidente de la ciudad en la entrevista que ha mantenido con la televisión pública y que se va a emitir esta noche a las 10:30. Entre otros muchos asuntos, Juan Vivas fija los retos a los que se enfrenta nuestra ciudad y repasa la intensa legislatura a un mes de su conclusión. Buenas noches, noticias en la televisión pública. La Junta Electoral de Zona ha abierto expediente sancionador al Partido Popular tras la denuncia interpuesta por el PSOE. El motivo es la vulneración del artículo 53 de la ley electoral por la colocación de carteles con la foto de Juan Vivas en espacios públicos. Este órgano ha acordado dar trámite de audiencia al representante del PP para que en 24 horas realice las alegaciones que considere oportunas. El PSOE de Ceuta ha avanzado las líneas generales del programa con el que va a concurrir a las próximas elecciones autonómicas. En la presentación han estado presentes la práctica totalidad de los integrantes que componen la lista electoral. Aquí no tenemos hijos ni tenemos gente acostumbrada a cobrar del erario público, gente que ha hecho de la política su profesión. Aquí no tenemos eso. Este es un equipo con profesionales de campo como la sanidad y la empresa al más alto nivel, gente con años de trabajo en educación o servicios sociales, gente que conoce bien la Ceuta de verdad y sus problemas. Por su parte, Vox ha arremetido hoy contra todos los partidos del arco parlamentario por boicotear, según ha dicho, el pleno que mañana celebra la Asamblea. Especialmente ha atacado al PP y al PSOE, a los que ha acusado de hacer el paripé y de llevar a cabo lo que ha denominado como una guerra falsa. Este montaje, este engaño a la calle, están intentando hacerle ver a los ciudadanos que están enfrentados, que están denunciándose mutuamente con una guerra falsa, directamente falsa, entre el Partido Popular y el Partido Socialista por cuestión de las barriadas. A prácticamente un mes de las elecciones autonómicas, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha repasado los perfiles de la legislatura más complicada que ha vivido la Ceuta contemporánea. El presidente Vivas también se ha referido a los importantes retos que hay que seguir enfrentando en el camino por consolidar un nuevo modelo económico que fundamentalmente facilite el establecimiento de empresas y la creación de empleo. Para ello, los populares aspiran a conseguir una mayoría absoluta que les permita gobernar con estabilidad y sin estar, por tanto, sometidos a la presión que otros partidos puedan ejercer en apelación a la negociación. Para el presidente Vivas, la mayoría absoluta en las elecciones del próximo 28 de mayo representaría la estabilidad para afrontar todos los retos que Ceuta tiene pendientes. ¿Cómo podemos apoyar ese avance que ya se está manifestando hacia un nuevo modelo económico? ¿Cómo debemos de seguir reivindicando el cumplimiento del plan estratégico, que de momento solamente es un pronunciamiento, una declaración de intenciones, porque no se está ejecutando? Es más, hay algunas medidas que está tomando el Gobierno de la Nación que van en contra del propio plan estratégico que el mismo Gobierno aprobó. A la vista de los sondeos que se van conociendo, el presidente Vivas llega a la conclusión de que votar a Vox favorece las posibilidades de gobierno del PSOE. Pues mire, yo creo que votar a Vox, se lo digo con toda humildad y respetando a los votantes sin duda alguna, pero votar a Vox significa favorecer que el futuro gobierno de la ciudad pueda ser del PSOE, pueda estar presidido por Juan Gutiérrez. Esto lo digo tal como lo pienso porque creo que es evidente a la vista de los muestreos que hasta ahora venimos conociendo. Vivas considera urgente que el Gobierno central corrija cuanto antes la modificación que aprobó sobre las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social, sustituyendo el 50% actual por una cantidad fija de aproximadamente 260 euros. Vivas entiende que si alguien cree en las bondades de esta medida debería explicarlo, porque tanto el Gobierno de la ciudad
como los empresarios están convencidos de que es perjudicial. Es perjudicial y contradictorio con el plan estratégico, porque si en el plan estratégico se hablaba, cuando se elaboraba, de que elevar la bonificación al 75%, bueno, ya no se respeta ni siquiera el 50%. Esta medida, cuya entrada en vigor está prevista para septiembre, debilitaría uno de los incentivos clave en nuestro régimen fiscal especial en el objetivo de atraer empresas y de crear empleo. Un tanto de lo mismo ocurre con el plan estratégico aprobado por el propio Gobierno de la Nación. Nada se ha avanzado en cuanto a la aplicación de ninguna de las medidas que contiene, y esto puede hacer sospechar que tanto el asunto de las bonificaciones como el del propio plan están siendo instrumentalizados con la idea de influir en el sentido del voto de los ceutíes. El presidente de la ciudad también ha hablado de un ambicioso plan para sacar al mercado viviendas públicas, tanto para su adquisición como en régimen de alquiler. Para ello resulta esencial que el Gobierno de la Nación convalide la reciente aprobación por parte de la ciudad del Plan General de Ordenación Urbana. Creo que el nivel de maduración administrativa y técnica que tiene el expediente permitiría que se pudiera aprobar mañana, pero si no es mañana, pues creo que será a corto plazo. También el plan estratégico que el Gobierno central mantiene paralizado contiene una ambiciosa operación de cesión de suelo a la ciudad por parte del Ministerio de Defensa. Un suelo que la ciudad quiere poner a disposición de los operadores junto con mecanismos de colaboración público-privada. Para la construcción de viviendas a precio tasado, tanto desde el punto de vista de la compra como del alquiler. Vivas también quiere modificar el IPSI aplicable a la construcción para evitar el sobrecoste que se origina por un efecto cascada en la adquisición de materiales y que los técnicos establecen entre un 25 y un 30% de encarecimiento. Por tanto, esto sería una medida para abaratar el coste de construcción. Ampliar suelo también repercutiría positivamente en las disponibilidades y también en el precio, y creo que estamos ante una expectativa de abordar un plan ambicioso de construcción de viviendas en nuestra ciudad. El impulso del Gobierno de la ciudad en esta segunda mitad de la legislatura a la instalación de empresas de base tecnológica es indudable. Pero en esa estrategia para la atracción de capital existe una iniciativa que no ha sido atendida en esta legislatura por el Gobierno central, el Gobierno de Sánchez: la modificación del artículo 33 del impuesto sobre sociedades. Pues significa que cualquier empresa que cree un puesto de trabajo en Ceuta tendrá una bonificación específica en el impuesto sobre sociedades por ese puesto de trabajo que cree en Ceuta de manera efectiva y real, con independencia de que la empresa tenga el domicilio social en Ceuta o aquí se cierre de manera completa el ciclo mercantil. Junto a esto, para Vivas es indudable el apoyo constante que merecen sectores tradicionales como el comercio, para el que es preciso llevar a cabo una modificación aún más ambiciosa, si cabe, de la fiscalidad indirecta. Y por supuesto la ya tradicional apuesta por el turismo, que cuenta con una fórmula que va a permitir eliminar el escollo que para el turista peninsular supone el coste del billete del barco o del helicóptero. Pero también queremos que el esfuerzo que se realice desde la ciudad repercuta en Ceuta. ¿Y esto cómo lo podemos conseguir? Pues esto lo podemos conseguir de tal manera que al visitante le salga gratis el precio del billete del barco o del helicóptero si el importe de lo que cuesta ese billete lo consume o lo compra en Ceuta, se lo gasta en Ceuta, bien sea a través del consumo en restauración o en hostelería o realizando compras. De esa manera eliminaríamos la barrera que significa el precio. La Junta Electoral de Zona ha abierto expediente sancionador al Partido Popular tras la denuncia interpuesta por el PSOE. Así, la Junta Electoral, por unanimidad, incoa expediente sancionador por vulnerar el artículo 53 de la ley electoral. Recuerden que el PSOE denunció ayer la colocación en la vía pública de carteles con la fotografía de Juan Vivas y el lema "Por una Ceuta entre todos y para todos". Este órgano ha acordado dar trámite de audiencia al representante del Partido Popular para que en 24 horas realice las alegaciones que considere oportunas. Por tanto, han incumplido la ley electoral y como la han incumplido, pues ahora tendrán que dar respuesta de lo que el por qué han estado pegando carteles o poniendo vallas publicitarias, porque hace cuestión de 2 o 3 días, creo que en el Sardinero, incluso en el puerto, estaban colocando carteles del señor Vivas, que parece ser que después de 22 años tiene mucho ansia en que lo conozcan los ciudadanos, pero yo creo que después de 22 años
lo conocemos y bien, pero sobre todo por la mala gestión que ha estado haciendo durante estos 22 años. Pues el PSOE ha avanzado esta mañana las líneas generales del programa electoral con el que van a concurrir a los próximos comicios autonómicos. Aprovechando la convocatoria, los socialistas han dado a conocer los componentes de su candidatura. El PSOE de Ceuta ha avanzado las líneas generales del programa con el que concurrirá a las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo. En la presentación han estado presentes prácticamente la totalidad de los integrantes que componen su lista electoral, una lista que, según su secretario general, ha sido muy fácil de componer. Aquí no tenemos hijos ni tenemos gente acostumbrada a cobrar del erario público, gente que ha hecho de la política su profesión. Aquí no tenemos eso. Este es un equipo con profesionales de campo como la sanidad y la empresa al más alto nivel, gente con años de trabajo en educación o servicios sociales, gente que conoce bien la Ceuta de verdad y sus problemas. Los socialistas se muestran convencidos de ser capaces de convertir a Ceuta en una ciudad modelo, dando 10 soluciones a los 10 problemas que padece, entre ellos un nuevo modelo económico, un centro de formación y empleo en la antigua cárcel de Los Rosales, un parque tecnológico y la construcción de viviendas. Nos comprometemos a la creación de más de 500 viviendas de uso social y están los terrenos que son de la ciudad, que sería la zona de Los Rosales. El programa de acción del PSOE para los próximos 4 años recoge especial mención a las barriadas y como propuesta estrella. Con la colaboración del Gobierno de la Nación, de un centro de atención temprana y un centro de día para todos y todas los niños con capacidades diferentes. Unas propuestas cuyo presupuesto se deberá de traer de otras partidas. En dietas, fundaciones, sociedades y viajes, habrá algo que recortar. En definitiva, políticas en pro del bienestar social de todos los ceutíes. Hay que fomentar políticas para todos los ciudadanos de Ceuta, no solamente un grupo minoritario. Vox también ha acudido a la Junta Electoral para denunciar al PP por el mismo motivo, pero también ha denunciado al PSOE por el uso de flyers publicitarios y por el acto que celebró junto al expresidente Zapatero. En cualquier caso, el presidente de Vox ha acusado a ambos partidos de hacer el paripé y de llevar a cabo lo que ha denominado como una guerra falsa. Este montaje, este engaño a la calle, están intentando hacerle ver a los ciudadanos que están enfrentados, que están denunciándose mutuamente con una guerra falsa, directamente falsa, entre el Partido Popular y el Partido Socialista por cuestión de las barriadas. Sabemos perfectamente que llevan 3 años aprobándose mutuamente presupuestos con promesas de inversiones aquí o acullá, como se diría, y realmente no han hecho absolutamente nada, se lo han reservado todo para soltarlo en la campaña electoral y hacer el paripé para ir a los vecinos contándole milongas sobre lo que van a hacer o van a dejar de hacer. Pues en esa rueda de prensa Vox ha presentado a sus candidatos de cara a las elecciones. La lista, encabezada por Juan Sergio Redondo, cuenta con la presencia de todos sus actuales diputados en la Asamblea, además de la diputada en el Congreso y la senadora por Ceuta. Vox ha dado a conocer su lista de cara al próximo 28 de mayo, una lista encabezada por el presidente de la formación en Ceuta, Juan Sergio Redondo, seguido del portavoz del partido en la Asamblea, Carlos Verdejo. Como número 3 se encuentra la actual diputada en el Congreso, Teresa López, y tras esta los otros 2 diputados con los que Vox cuenta a nivel local, Francisco José Ruiz y Ana Belén Cifuentes, que ocupan los números 4 y 5 respectivamente. Más abajo, en el puesto número 6, la senadora Yolanda Merelo, y tras ella, en orden hasta completar las 17 candidaturas, están David Castellanos, María del Carmen Arana, María Cristina Sandoval, Francisco Javier Acosta, Ana García, Romina Reyes, David Romero, Álvaro Loringados, María África Melgar, Francisco Javier López y Virginia Saura. Y Ceuta ya se ha pronunciado sobre la importancia de la frontera a la hora de definir el modelo de ciudad que se pretende alcanzar de cara a las próximas elecciones. Para Mohamed Mustafa, la eliminación de la excepcionalidad de Schengen tan solo supone pobreza para Ceuta. El modelo de frontera que proponen tanto Partido Popular como el Partido Socialista es una ruina para Ceuta. Es una ruina para Ceuta y no les importa. No les importa porque la frontera a ellos no les afecta a los de siempre. Ceuta ya ha sido la única formación política que ha sido clara. Queremos un modelo de frontera ágil,
que permita el paso de mercancías, que permita seguridad, que permita a los ceutíes pasar con fluidez y sobre todo que permita al tejido comercial, al tejido empresarial salir adelante. El secretario general de Ceuta ya ha salido también al paso de las declaraciones vertidas por el vicesecretario del PSOE, en las que durante el avance de las líneas generales del programa socialista ha acusado al presidente de la ciudad de no haber puesto un ladrillo y a las formaciones, como la de Mohamed Mustafa, de ser parte del problema remontándose al extinto Caballas. Pues bien, Mustafa ha recordado a León, por una parte, que el competente en materia de vivienda es el Gobierno de la Nación y por otra, su connivencia con 3 presupuestos sin una sola partida para la construcción de vivienda. Para el secretario general localista, el cambio no se puede construir desde la mentira y el cinismo. Y la número 2 de Podemos Ceuta ha estado este martes en la televisión pública para hablar de las próximas elecciones a las que, a diferencia del año pasado, esta formación se presenta en solitario y en las que esperan superar los resultados de 2019 y conseguir llegar a tener representación en la Asamblea. Podemos Ceuta ha dado a conocer ya su lista al completo de cara a las próximas elecciones, a las que, a diferencia de la legislatura anterior, este año irá en solitario, pero no por decisión propia. Nos hubiera gustado llegar al entendimiento con Ceuta ya, porque desde nuestro punto de vista y desde nuestros valores son la formación que más se acerca, ¿no?, a nuestro proyecto. Pero no ha sido posible. Negativa que no ha sido la única, ya que desde la formación también ha habido rechazo a la confluencia con otros partidos, concretamente con el PDSC. Cierto es que tampoco le vimos nosotros mucha luz y mucho futuro a esa posible confluencia, porque no se hablaba de un proyecto, al final se hablaba de reparticiones de sillones y cosas que para nosotros no tienen ninguna relevancia. De esta forma se presentarán el 28M con la marca Podemos y una lista formada por personas tanto del partido como independientes que consideran conforman una representación de la sociedad ceutí. Podrás reconocer a tu vecino, a tu vecina, al frutero, al carnicero, al profesor, a la madre conciliadora. Y al final eso es lo que posiblemente nos diferencia de otras listas electorales. Eso sí, en lo que no habrá cambios es en las aspiraciones de la formación morada. Porque el paradigma social en Ceuta no ha cambiado nada en estos últimos 4 años. Tenemos a una oposición totalmente retratada y a un gobierno que durante 22 años no ha mejorado las cosas, lo que ha hecho ha sido perpetuar. Sobre los resultados, la segunda de Podemos confía en mejorarlos y poder conseguir representación en la Asamblea, algo que además será decisivo para la hoja de ruta del partido. Ya uno pues se tomaría en serio si retirarse o continuar, porque si en 8 años uno no consigue que al final llegar a la gente, ¿no?, que es lo que se pretende, y que la gente confíe en ti, pues es una pena, ¿no? Pero creo que al final queda claro que la gente de Ceuta, no sé, en ese momento pues uno piensa que la gente de Ceuta pues acaba teniendo lo que merece, ¿no? Por ello animan a la población a votar y recuerdan la importancia de acudir a las urnas. Durante su paso por la televisión pública, la número 2 de Podemos también ha hablado del programa electoral de su partido, en el que las principales propuestas se basan en los jóvenes, la formación y la vivienda. Esperanza, ilusión y sobre todo con experiencia. Con estas sensaciones afronta Podemos los comicios del próximo 28 de mayo, a los que se presenta con un programa electoral más que renovado, mejorado. Es un programa que se hizo en el 2019 y ahora se ha desarrollado con un par de propuestas más enfocadas en Ceuta. Los jóvenes forman el eje principal de sus propuestas para la próxima legislatura y por tanto sus principales problemas, como la falta de formación y empleo, para los que aportan diferentes soluciones. La creación de un campo, de un parque tecnológico, que a su vez sería un vivero de empresa y un foco de trabajo cualificado. Con esto lo que se haría sería generar empleo de calidad. Estaríamos formando a los jóvenes y a su vez dándoles la oportunidad de que se desarrollen en el ámbito laboral. Otra manera de fomentar el empleo, pues optando y apostando por la FP dual. Otro de los problemas a los que se refieren ha sido el de la vivienda, ya que el 80% de los jóvenes, ha señalado la número 2 de Podemos, no vive donde le gustaría. Nosotros lo que planteamos es que dentro de las adjudicaciones, ¿no?, que se hacen desde la Asamblea, me refiero a las viviendas de protección oficial, por ejemplo, pues que haya transparencia sobre todo, ¿no?, que la casa llegue a quien realmente lo necesita y que no tengamos escándalos como el que ya tuvimos hace unos años atrás,
y que dentro de estas adjudicaciones existan bolsas específicas, cupos específicos para las personas jóvenes. En lo relativo a la vivienda, además, se ha mostrado bastante crítica de cara a la nueva ley que el Gobierno aprobará el próximo jueves. Y yo no veo justo, ¿no?, que una persona pues, que habite tu casa y que luego tú pierdas todos los derechos y que encima tengas que hacer frente a todos los gastos que luego se generan por parte de estas personas, porque las casas las acaban destrozando. Por eso creo que al final hay que saber diferenciar entre las ocupaciones, por ejemplo, los fondos buitre, o las ocupaciones a viviendas particulares. Hay muchísima gente que vive de sus alquileres. Yo no veo justo que esta casa te la ocupen. Sobre la próxima campaña ha anunciado que está dirigida a todos. A todos los colectivos, a los que piensan en no hacer uso de su derecho al voto, sobre todo, ¿no?, porque hay muchísima gente desencantada en esta ciudad. Y muy centrada además en las barriadas. Aún no hay fechas de presentación para su programa electoral, pero sí ha confirmado Nabila Solimán que todo se anunciará a través de las redes sociales del partido. Javier Varga volverá a presentarse por tercera vez a la presidencia de la ciudad encabezando la lista de Ciudadanos. El que fuera diputado desde 2015 a 2019 va a contar como número 2 con María Davinia Moreno. Los 5 primeros puestos los completan Alberto Jesús García Pardo, Inmaculada Lechado e Iván Alberto Mejía. El partido, ahora dirigido por una gestora, vuelve a presentarse como una opción de centro sensata y liberal al margen del bipartidismo y que dice tender puentes entre los ciudadanos. En esta 20ª jornada de huelga de los médicos se han cancelado las consultas de varias especialidades y se ha paralizado el 40% de la actividad quirúrgica. Según el sindicato médico, desde el inicio de la huelga se han cancelado unas 4.000 consultas y 175 intervenciones quirúrgicas programadas. Así las cosas, este martes, el 061 y el Servicio de Urgencias de Primaria se han unido a la huelga que continúan llevando a cabo los facultativos de la especializada. Entre sus reivindicaciones figuran, por ejemplo, la reducción de la jornada nocturna a profesionales médicos mayores de 55 años. El 061 y el Servicios de Urgencias de Atención Primaria se unen a la huelga convocada por el sindicato médico entre los facultativos de especializada. Entre las reivindicaciones de estos grupos está la de establecer la turnicidad, la necesidad de renovar la plantilla, contar con ambulancias en mejores condiciones o el traslado de pacientes de instituciones públicas y privadas que disponen de personal médico. También la reducción de la jornada nocturna a profesionales médicos mayores de 55 años. La semana pasada, como recordarán, los comités de huelga de los sindicatos médicos de Ceuta y Melilla mantuvieron 3 reuniones con la dirección del Ingesa. Los sindicatos médicos vuelven a pedir una reunión bilateral, pero tanto desde Ingesa como desde el resto de sindicatos se recuerda a la organización convocante de la huelga que las decisiones deben adoptarse en la mesa sectorial con el resto de centrales presentes. MEDICE se ha reunido con el sindicato médico para conocer tanto sus reivindicaciones como los posibles acuerdos a los que han llegado con el Ingesa. Este partido recuerda que algunas de estas reivindicaciones las ha llevado a pleno y las han trasladado también al Congreso y al Senado. MEDICE acusa al Gobierno central de tener un nulo interés en resolver la fuga de especialistas o las esperas para obtener una cita. Continúa la campaña de asfaltado en la ciudad. Anoche comenzaron en la barriada Bermudo Soriano y la próxima semana llegará a la Marina Española y al Desdoblamiento. Es la segunda campaña integral de renovación del pavimento en esta legislatura que abarca más de 50 vías, desde Benítez hasta el Monte Hacho. Sobre todo para mejorar lo que son los viales principales de la ciudad y bueno, esta segunda campaña era más ambiciosa, puesto que era la de mayor volumen y ahora estamos conjuntamente entre viales principales y entornos de barriada pues llevando a cabo esa ejecución. Esta semana estamos en el entorno sobre todo de Bermudo Soriano, Vicedo Martínez, un poco esta zona también que estaba prevista, puesto que en la anterior campaña no entró. Radio Televisión Ceuta se ha hecho eco de la demanda de los vecinos del poblado de Sanidad para que se retiren de una vez por todas los escombros de las 2 viviendas militares que fueron derribadas a mediados de enero. La situación ha empeorado desde entonces, ya que la presencia de los escombros está motivando que haya personas que además usen la zona como si fuera un vertedero. A la insalubridad inherente a estos escombros y que está provocando la presencia de ratas durante la noche, se une el hecho de que un camión chocó hace poco con un poste de la luz que ha quedado inclinado y apoyado sobre un muro con los cables de corriente al alcance de cualquiera.
La Policía Nacional ha informado sobre los detalles de la operación Plomo, investigación que, como les informábamos hace unos días, acabó con la detención de Piolín, el líder de la organización criminal polidelictiva de la que han sido ya detenidas 82 personas. Un total de 82 personas han sido detenidas en la operación Plomo, llevada a cabo por la Policía Nacional y que comenzaba en abril del pasado año tras el enfrentamiento violento de dos bandas rivales en Ceuta. Además, durante la investigación se han esclarecido numerosas acciones delictivas, entre ellas 2 homicidios y 6 secuestros, llegando a liberar a 5 personas privadas de libertad y a una mujer secuestrada por la que se pedía un rescate. Desde el comienzo del plan operativo se han incautado 14 armas de fuego y munición de varios calibres, además de 10 drones de vigilancia. También se han propuesto 2.212 sanciones por infracciones graves. Cabe destacar que toda esta operación se produce en el marco de la organización liderada por Piolín, arrestado el pasado día 21 y a quien le constaban 14 reclamaciones judiciales. El periodista especializado en migraciones, Nicolás Castellano, ha presentado este martes su documental M, que tiene como objetivo contar la realidad que viven los menores extranjeros que llegan a nuestro país. Menor, mena, moro, mierda, muchas expresiones. Esto es lo que significa M, el título del documental que se ha presentado este martes en la estación del ferrocarril, y a esas ideas es a las que se quiere responder. La idea era que el conjunto de la sociedad, no una sociedad acostumbrada, tuviera conocimiento de quiénes son los niños y niñas que llegan solos a España, cómo es una vez que llegan a España, no solo las dificultades de acceso por la dureza de la frontera, los procesos de identificación, cómo es el acompañamiento del sistema de menores, se cumple o no. Ideas que criminalizan a todo un colectivo y de las que culpa en gran parte el guionista de este documental a los medios de comunicación. Hay empresas informativas con intereses económicos y políticos, y hay muchas empresas informativas en España próximas a la derecha y a la ultraderecha que fomentan mensajes de odio. Por esa parte, los medios de comunicación en general juegan un papel fundamental, ¿no?, de publicar y dar, pues básicamente dar bola a todo el discurso. Tenemos que hacer frente a la desinformación. Y algunas formaciones políticas. ¿Cómo se agudiza esta maquinaria del fango y de odio contra estos niños? A través de Vox en Madrid, de toda esa campaña de pegar carteles con información falsa, que si cobra más o menos que mi abuela, todos esos mitos, ¿no? Porque además estos niños han sido víctimas de los mitos. De repente somos famosos, ¿no?, y que es el tema más hablado en la política y en la televisión, ¿no? Este es un documental que cuenta historias y quiere responder a todos esos bulos, contar la realidad que viven esos niños que llegan a nuestro país, tanto de niños como al ser adultos. Nos presentamos en este documental, ¿no?, que es que somos jóvenes, ¿no?, que ya estamos formando parte de la sociedad, alquilando con nuestros trabajos, con nuestros estudios. Hay muchas historias de cómo se demuestra que los chicos, si tienen posibilidades, tienen una carrera impresionante. Además de la proyección, se ha celebrado un coloquio en el que tanto invitados como los propios protagonistas de estas historias han podido dar su visión de un problema que se da en nuestra sociedad y que, recuerdan, sufren a lo largo de toda su estancia en nuestro país. Y el Salón de Grados del Campus Universitario ha acogido esta tarde la inauguración de las jornadas Historia, Memoria y Arte, herramientas clave para la educación. Un acto que ha servido de despedida entre el consejero de Educación y la facultad ante el fin del mandato político. Las jornadas Historia, Memoria y Arte, herramientas clave para la educación, se han inaugurado esta tarde en el campus universitario, un compendio de herramientas de gran importancia para educadores que le permiten aproximarse al pasado de forma acertada. La importancia de estas 3 herramientas para los educadores, para los futuros investigadores que van a iniciar una investigación y que cuentan con una serie de herramientas, y que lo que os quiero transmitir es que suméis herramientas, con rigor, evidentemente. Para entrar en detalle, los asistentes tienen ante sí un completo programa de ponencias que abarcará desde la educación en Ceuta y la influencia del protectorado, pasando por la figura de Andrés Manjón y llegando a la transformación del antiguo cuartel de la Reina en el actual campus universitario. El cuartel de la Reina se va a convertir en campus universitario. Todo ese proceso de evolución de una estructura militar a una estructura docente, muy curiosa. Gracias a fuentes históricas, gracias a arte, gracias a la memoria, hemos reconstruido ese recorrido de más de 2 siglos.
En definitiva, una variada programación que tiene por objetivo analizar las fuentes, los testimonios y las manifestaciones artísticas que servirán como base sólida para una investigación con un enfoque multidisciplinar. Y un acto que ha servido de despedida entre el consejero de Educación y Cultura y la Facultad de Educación al llegar el fin del mandato político. Agradecerle toda la atención, el trato que han tenido hacia mi persona y hacia la consejería durante estos 4 años, que esperemos que se va a seguir seguro colaborando con la ciudad autónoma pues exactamente igual o mejor que se ha hecho hasta el momento. Está claro que la agrupación deportiva Ceuta está de moda. La última demostración, su aparición en el mismísimo New York Times, que este domingo publicaba un amplio reportaje sobre la entidad ceutí, destacando que es uno de los 2 únicos clubes de fútbol europeos junto al Melilla con sede en el continente africano. El prestigioso rotativo estadounidense hace un recorrido por algunas de las particularidades de la ciudad y del Club Caballa, haciéndose eco de la convivencia de 4 culturas en una ciudad donde reside uno de los 2 únicos equipos de fútbol europeos con sede en África. Una distinción que es a la vez un punto de orgullo cívico y una fuerza unificadora en esta compleja intersección cultural. Los autores del reportaje asistieron al partido del Ceuta ante el Fuenlabrada en la segunda vuelta, justo cuando el equipo de José Juan Romero empezaba a resurgir. Y el Ceuta se va a medir este domingo al Unionistas de Salamanca en el Murube, otro partido clave en la lucha por la permanencia y para el que ha lanzado una oferta de 2 entradas gratis para los abonados y un 2x1 para los no abonados, con el objetivo de llenar las gradas del estadio. Por otro lado, el grupo de regulares de Ceuta ha presentado este martes la 6ª edición de la carrera de obstáculos Desafío de los 300, que se va a celebrar el próximo 20 de mayo con una participación máxima de 600 deportistas. La 6ª edición del Desafío de los 300 ya está en marcha. Las inscripciones están abiertas desde el pasado 10 de abril, pero ha sido este martes cuando el grupo de regulares número 54 de Ceuta ha presentado la prueba, que se celebrará el próximo sábado 20 de mayo con salida y meta en la playa de la Ribera. Esta prueba ya es tradicional. Afortunadamente, con el paso de los años se ha convertido en una cita obligada para todos aquellos que les gusta el deporte duro, los gimnasios, el crossfit, todo este tipo de deportes en el que el entrenamiento es muy variado y exigente. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de mayo. La cuota es de 25 € por persona. La entrega de dorsales y chips será en el Casino Militar los días 17, 18 y 19 de mayo entre las 17 y 20 horas. Enmarcada en los actos organizados con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, la carrera tendrá un recorrido circular con una elevación máxima de 298 metros que coincide con el Serrallo. Habrá 24 obstáculos y 3 zonas de avituallamiento. La prueba no es una prueba sencilla, no es una prueba popular, es una prueba exigente, es dura, exige una forma física integral, no es solo correr, sino que hay que mover todos los grupos musculares y además hay que combinar pues la capacidad, la resistencia aeróbica con esfuerzos cortos, anaeróbicos, que obligan a cambiar el registro físico a los participantes. La salida será a las 10 de la mañana y se hará de forma escalonada por categorías masculina, femenina y mixta para evitar acumulaciones en los obstáculos. Como ha explicado el teniente coronel de regulares y director técnico de la prueba, Eduardo Camacho, el Desafío de los 300 son 2 carreras con un mismo itinerario, una de equipos y otra de binomios. La novedad este año es que los equipos serán de 4 componentes en lugar de 5. Es una prueba que es fiel al espíritu de regulares. No es una prueba en la que se prime la individualidad, muy al contrario, es una prueba en la que se prima el esfuerzo en común. El recorrido presenta novedades, como el paso por el estadio Alfonso Murube, donde las gradas servirán como obstáculos. No se pasará esta vez por el foso para evitar la presencia de medusas. Mano Estudiantes gana 32-30 a la Universidad de Granada y se va a jugar la primera plaza del grupo en la pista del Flesoc de Granada. Shorrock, con 13 goles, dinamitó un partido que en sus inicios se le complicó a las ceutíes. El Club Balonmano Estudiantes de la Primera División Nacional Femenino venció a la Universidad de Granada 32-30, teniendo que emplearse más a fondo de lo que en principio se esperaba.
Las granadinas fueron a buscar el partido desde el comienzo, tratando de apurar sus opciones de clasificarse como terceras para poder entrar en el sector por el ascenso a División de Plata. Sorprendieron a las ceutíes y se pusieron por delante en el marcador, llegando a tener una ventaja de 4 goles, 5-9 a los 10 minutos de juego. La escuadra caballa, aupada por la capacidad anotadora de Sorrock, fue recortando diferencias hasta empatar el choque a 11 a los 20 minutos. A partir de entonces, las locales dominaron hasta el final, en el marcador y en el juego, manteniendo rentas en la segunda parte en torno a los 5 tantos. En los minutos finales, el combinado andaluz recortó distancias hasta el definitivo 32-30. Sorrock con 13 y Samia con 7 lideraron en ataque a su equipo. Se trataba del penúltimo partido de la segunda fase en la lucha por el ascenso. Las del Arbi ya han asegurado su pase al sector. Queda por dilucidar si se clasificarán como primeras o segundas de grupo. Todo dependerá del último encuentro que les enfrentará a domicilio al Flexol Granada y que se disputará este fin de semana. La selección de Ceuta ha conseguido este pasado fin de semana el ascenso a División de Honor masculina de petanca en el Campeonato de España Liga de Comunidades 2023 que se ha celebrado en Guadarmar del Segura, en Alicante. El equipo masculino ceutí quedó segundo, lo que le sirvió para ascender a la máxima categoría. La selección ceutí femenina acabó sexta en primera y la juvenil séptima también en la misma categoría. Y el equipo de la Policía Local de Ceuta ha vuelto a ganar el Campeonato Nacional de Policías Alcazaba 2023 de Granada, que se ha celebrado la semana pasada en la capital de la Alhambra y que este año ha alcanzado su 29ª edición. Los agentes locales se hicieron con el primer puesto de la general por delante de Lorca y Jerez de la Frontera. Los ceutíes fueron quintos en las modalidades de pádel y cross y cuartos en mountain bike, tiro policial y fútbol, lo que les sirvió para proclamarse campeones. Y con la participación de técnicos de la Federación Española de Rugby, se han celebrado unas jornadas formativas de nivel 1 dirigidas a entrenadores y árbitros. Con iniciativas como esta, la Territorial Ceutí pretende relanzar el rugby en nuestra ciudad. La Federación de Rugby de Ceuta organizó el pasado fin de semana en las instalaciones del estadio de la pista de atletismo de Loma Margarita unas jornadas formativas de rugby nivel 1 dirigidas a entrenadores y árbitros. Impartidas por los técnicos de la Federación Española de Rugby, César Archilla y José Manuel Partal, el sábado se contó con unos 40 niños y niñas que participaron en distintas actividades, en una iniciativa a través de la Escuela Nacional de Entrenadores y la Federación de Rugby de Ceuta, que preside Laureano Álvarez, con la colaboración del Instituto Ceutí de Deportes. El viernes, tras la presentación, se impartió un módulo teórico dirigido a los entrenadores sobre la metodología de entrenamientos y otro para árbitros en torno al placaje. El sábado, el fuera de juego y aspectos del juego como la melee y los placajes formaron parte de los contenidos teóricos enfocados a los colegiados. No solo se trataron cuestiones deportivas como el juego de los menores de 12 años, también se abordaron aspectos emocionales que rodean a esta disciplina deportiva. En la jornada dominical, la de clausura, se incidió en la reglamentación para el colectivo arbitral y se desarrolló una sesión práctica para entrenadores de nivel 2. Los formadores del curso seguirán recorriendo el territorio nacional hasta junio, impartiendo conceptos teóricos y prácticos e inculcando valores a través del rugby. A nivel local, la Escuela de Rugby quiere seguir creciendo para que este deporte tenga cada vez mayor número de practicantes y de competiciones. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Mañana miércoles seguirá rolando el viento que soplará de noroeste. Continuaremos con la misma tónica de cielos despejados y temperaturas que se mantienen en una máxima de 25 grados y una mínima que sube hasta los 19 grados. Para el jueves regresa el levante con cielos con intervalos nubosos y temperaturas que no registran grandes cambios. Pues hasta aquí lo que ha sido hoy Noticia en Ceuta. Mañana volvemos con más información. Pasen buena noche. Adiós.